Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No importa en qué momento estén escuchando esto, porque lo único real es el matema y el otro no existe, pero es. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts del blog Película de Loco. En esta oportunidad, continuando la innovación y la descripción de los distintos espacios que tiene este blog y estas opiniones y cocinéfilas que vengo desarrollando, nos vamos a meter en una sección que di por nombre Especiales PDL. Acá hago una breve introducción sobre la sección para después desarrollar el tema que hoy nos reúne y nos completa el cierre de una saga que inicié. El especial PDL lo determiné y lo busqué en el sentido de tener un lugar donde poder depositar distintas cosas inherentes al espectáculo de consumo cultural, audiovisual, que no podía desarrollar dentro de las categorías que venía manejando. En esta sección, las más recientes han sido la temática de los documentales, que quizás las aborde, o también el tema del tráiler, o los spoilers, o el cine arte, o el cine comercial, o el cine versus la psicología. Por ahí temáticas que pueden ser exploradas, pero no tenían un lugar o una forma de extractarse en una película en sí o en un género. Me di cuenta que son un lugar donde se permite un juego, donde hay una serie de variables bastante abiertas que pueden posibilitar mayores ideas o más cantidad de conexiones. Lo que tiene que ver de especial o de diferencial dentro del universo Película de Loco es esta capacidad o esta iniciativa que me surge de meterme en temas que no me corresponden, como por ejemplo el cine o las series. Espacios que dentro de la psicología no tienen ningún sentido más que la influencia cultural o incluso clínicamente lo que pueda llegar a traer un paciente al consultorio. Con esto vengo a detallar, a nombrar el sentido del blog. Cuando pienso de qué manera pararme frente al fenómeno que suscita la consecuencia del entretenimiento, me hace pensar, uno, la influencia que puede tener en la subjetividad, en el discurso del paciente, y por otro lado, las mellas y las costumbres que genera. Costumbres en el sentido de los prejuicios y de las leyes que de alguna manera decantan, porque luego de ver toda la saga de el universo de superhéroes y de distintas vertientes, se teje una red de conceptos que inevitablemente llevan a una lógica que termina teniendo una materialidad en las acciones sociales. ¿Qué tiene que ver esto con el consultorio? Bueno, en lo que se ve en el discurso del transeúnte, en el discurso de todos, es una referencia de pertenencia a este tipo de expresiones que no son anodinas y que además hacen de nosotros una forma de expresarnos y de ser en esta actualidad. Incluso en las películas, que inicialmente fue el motor de este blog, estaba limitado en cierta forma a los argumentos donde apareciera un loco o donde apareciera un elemento disruptivo que me llamara la atención. Y termina pasando que es inabarcable, por ejemplo, abordar todas las películas de zombies, englobando y faltando el respeto a la singularidad de cada artista. En los especiales puedo divertirme. Y merced a esto quiero dejarles la siguiente expresión cultural, audiovisual, de consumo masivo, al que tenemos acceso por distintos medios. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, 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 psycho killer, psycho killer, psycho killer, psycho killer, psycho killer. Para terminar y para poder cerrar una serie de conceptos que vengo vertiendo desde el principio de estos episodios, es
pensar cuáles son las circunstancias que rodean la posibilidad que podemos tener frente a un asesino serial. Quise compilar y pensar o repensar algunas ideas que surgen de las películas que vemos y que aparecen estos asesinos hiper desarrollados, mentales, que tienen todo calculado y que de alguna manera buscan poder cernir su deseo de sangre y de matanza masiva a través de distintas estratagemas y acciones hiper planeadas. En el artículo del blog hago una serie de preguntas que intento responder, como por ejemplo, ¿qué es un asesino serial? Que de alguna manera ya lo vengo planteando. ¿Quiénes son los que disfrutan de matar? En este punto no he sido muy específico, pero lo que sí puedo decir para redondear la idea es que bajo ninguna circunstancia natural o común de lo humano surge la idea de matar como propia de una característica psicopatológica. Si lo pensamos desde la instancia de la emoción violenta, como es nombrada a veces en los fueros penales, ahí encontramos la capacidad de acción y por otro lado la vehemencia emocional. Sin estos componentes es difícil que un ser humano en sus cabales pueda ejercer el acto de someter la vida de un par. Esta afirmación, sería cuestionada y obviamente que perderían argumentos contra la cantidad de películas y de expresiones audiovisuales que hay respecto de este fenómeno. Hacer una afirmación del tipo de que una persona no puede matar a otra, salvo que esté emocionalmente desestabilizado, hablaría mal de los asesinos, porque los asesinos son las personas que tienen armas, que tienen la capacidad operatoria de poder hacer uso de ese tipo de adminículos contra los que están en inferioridad de condiciones o los que no pueden defenderse frente a ese tipo de armas. Entonces, tener una persona desorientada emocionalmente en el mundo de convivencia social que todos compartimos hace pensar que pueda tener alguna reacción y que a su vez mate a algunas personas en el camino. Ahora, esta idea loca de generar un mensaje y de hacer una lógica, de que haya un factor común como firma que va dejando a través de su camino, la verdad que es una idea muy divertida y muy elocuente literariamente, pero inexistente en la realidad. Porque lo que vemos en los testimonios de los asesinos es gente estructuralmente débil que no puede llevar de otra manera que de la acción física palabra, es decir, gente sin palabra. Cuando hay algo de la construcción y de la posibilidad de armar una lógica, ahí es donde empieza a haber un discurso, donde empezamos a ver que los deseos y lo que busca tienen una continuidad. Si el deseo es matar, no va a haber nada que lo detenga. Por eso pensar de que solamente se mata por mano propia es una idea muy gráfica y muy concreta respecto a que en la realidad no vemos eso. La realidad es que gran parte de las personas que mueren por manos de otros, siempre hay un vínculo afectivo y generalmente hay también un vínculo de necesidad y de poder tener algo para seguir subsistiendo, que no es el goce específico de la muerte. Matar a alguien no le llena la panza a nadie. Matar a alguien no hace menos cornudo a esa persona o no hace menos celoso. Muchas veces los elementos de control y de supervisión de este tipo de personalidades no llegan a poder tomar medidas sobre la forma de contención y de ayuda a las posibles víctimas tanto del abuso como del maltrato, porque no hay una lógica más serial que la escalada de incomunicación, falta de palabra, maltrato, agresión verbal, agresión física, hasta la mutilación del cuerpo de la víctima. La idea poética del asesino serial, consecuente de una historia traumática, familiar, que no ha podido elaborar en su edad adulta, me parece muy desarrollada estéticamente, con grandes actuaciones y ni hablar de las producciones y los millones a los que se depositan para poder hacer estas expresiones que espero que en algún momento sucumban y desaparezcan como recurso de entretenimiento que realmente dejan una aprehensión sobre la posibilidad de que existan, que de la fantasía hacen una realidad. Por primera vez voy a anticipar un artículo que va a salir en algún momento en el blog a partir de este podcast. Diría que los asesinos seriales
no existe. O que hay inseriales asesinos. Hasta aquí otro episodio de los podcasts de Película de Lo. Gracias por la atención, síganos en redes, espero que les haya gustado esta nueva modalidad que estoy implementando en los videos. Si no ven los videos, vayan a ellos. Esto está disponible en audio también, lo aclaro para que solo vean los videos. Y sin más, buenas noches, buenas tardes, buenos días. No importa en qué momento estén escuchando esto, porque lo único real es el matema y el otro no existe, pero es. Chao. Hasta aquí escuchaste Película de Loco Podcast.